Vamos a tocar un poquito temas conceptuales ahora, un poco para situarnos en comprensiones que la mente necesita realmente para un poquito entender las cosas. Y entonces vamos a empezar por la primera pregunta sencilla, porque dices, bueno, pues tú apareces aquí y desapareces, ¿no? En una esquina del universo, en un tiempo infinitesimal con respecto al tiempo universal, en un espacio infinitesimal con respecto al espacio universal. Pero bueno, ¿apareces de dónde? O sea, ¿por qué apareces? ¿De dónde viene? ¿Apareces? ¿Qué es lo que aparece? ¿Y de dónde viene? Es la típica pregunta que nos hacemos, ¿no? Y vamos a procurar responderla simplemente utilizando el sentido común y la conceptualización que el ser humano hoy tiene de lo que podríamos llamar el universo objetivo, ¿no? El universo que percibimos con los sentidos. Tener en cuenta que tal y como la humanidad percibe el universo objetivo, no es que el universo objetivo sea así, sino que lo percibimos así hoy, o lo conceptualizamos así hoy. Tú imagínate que tienes un hilito y tiras y están tus padres, y tiras del hilito, están los padres de tus padres, y sigues tirando, 32 veces, más o menos. En 32 tirones estás con tus parientes directos en el año 1000, ¿no? Entonces tus parientes directos en el año 1000 nacían, aparecían y desaparecían en este universo, pero tus parientes directos, tu tatarabuelo, pues nacía y recibía una conceptualización del universo objetivo. Y esa conceptualización hablaba de una tierra que acababa en Finisterre, o sea, ahí Finisterre. Plana, y estaba en el centro de una bóveda celeste y había unas lucecitas allí que son las estrellas y la bóveda celeste, y no tenían otra conceptualización, y bueno, y detrás había un dios o algo así que estaba allí vigilando su creación que había creado, y era como tenía la gente normalmente conceptualizado el universo objetivo hace 1000 años tus parientes. Espérate 1000 años y a ver qué piensan tus descendientes de lo que nosotros pensamos hoy del universo objetivo. Pues espérate 1000 años a ver cómo lo interpretan. Pero es lo que tenemos, y uno tiene que partir de lo que tiene. Entonces, para entender un poquito lo que os voy a contar, que tiene que ver con por qué estás aquí, y que lo voy a hacer para enlazar con lo que se llama la teoría de la reencarnación, la idea de la reencarnación, de que te reencarnas, ¿no? Pues simplemente voy a utilizar lo que nosotros conocemos bien, las cosas que conocemos objetivamente hoy. Entonces, es el hilito, tiras del hilito y están tus padres. Primer punto del que te tienes que dar cuenta ahí, es decir, al fin y al cabo, todos somos de alguna manera producto del amor, porque tus padres tenían que estar como mínimo cariñosos entre ellos, aunque solo fuera a nivel físico, ¿no? Pero de alguna manera tuvo que haber algo de amor o algún tipo de atracción, de querer hacerte uno con el otro para que tú nacieras. Por lo tanto, eso es un hecho. Y luego el otro hecho es que tus padres tenían padres, que nosotros sabemos que para nacer hay que tener unos padres. Luego tú sabes que si tiras de ese hilito están tus padres, y si tiras están tus abuelos, y si tiras otra vez están tus bisabuelos, y si tiras otra vez están tus tatarabuelos, y si tiras otra vez están tus tatarabuelos, ¿no? Por ejemplo. Y si sigues tirando, siempre hay padres. Luego, si sigues tirando, estás moviéndote con tu familia todo el rato. Los padres de los padres de los padres de los padres de tus padres. Y esta es una pregunta que mucha gente se ha hecho y a lo largo de las culturas. ¿Dónde termina ese hilito? ¿Dónde están los primeros padres? Porque claro, tiras del hilito, ¿y dónde acaba ese hilito? Primera pregunta.
para entender esto, imaginaros, va a hacer un experimento mental. Un experimento mental es, imagínate que todo, absolutamente todo lo que ocurre en este universo, todo, cada pensamiento, cada emoción, cada cosa, cada fenómeno, todo está memorizado, o sea, todo lo que ocurre se va a una memoria, vamos a llamarla la memoria universal. Entonces, tú imagínate que está en la nube, como dicen ahora, en la nube está la información de todo lo que ha pasado. Y imagínate que tú tienes acceso a esa información, es decir, que tú tiras del hilito el que están tus padres y vamos, tienes acceso a lo que pensaba tu padre, lo que pensaba tu madre cuando hicieron el amor, cómo te criaron, las emociones que tuvieron. Imagínate que tienes acceso a toda esa información, ¿eh? Y tienes toda la información de tus padres, de los padres de tus padres, de los padres de los padres de tus padres, y tienes toda esa información. Bien, pues desde ese planteamiento, que tú imagínate que tienes toda esa información, que eso que ha ocurrido está registrado en algún sitio y tú puedes acceder y tener toda esa información. Y entonces empiezas a tirar del hilito y la primera pregunta, ¿dónde termina ese hilito? Que os la hago. ¿Dónde termina ese hilito? O sea, tú tiras y están tus padres, los padres de tus padres, y sigues tirando, sigues tirando. ¿Dónde termina ese hilito? Si la búsqueda es el padre del padre del padre, bueno, no termina. No termina, sí, terminará con respecto al concepto objetivo que tenemos del universo, es decir, tú vas tirando y ponle que tiras y llegas a, vamos a poner, hace 400.000 años, que dicen que había Homo sapiens. Ponle que sean 400 o 300, más o menos. Vete tú a ese punto donde ya si tiras un poquito más, ya tienes un abuelo neandertal que se casó con un erectus, vamos, ya te empiezas a mezclar, ya te empiezan a faltar genes, digamos, para ser Homo sapiens sapiens. Y entonces imagínate que llegas ahí a los primeros Homo sapiens sapiens, es decir, al primer sitio donde tienes todos los genes que tienes tú, están allí también. De la misma manera que todos los genes que tienes tú están en tus padres, pero también están en tus abuelos. Tú tienes mitad y mitad de tus padres y luego a lo mejor tienes 10% de este abuelo, 15 de este, 30 de este, 40 de este, ¿eh? Y tiras otra vez y lo mismo, están todos tus genes, mientras estés en la misma especie, mantienes los genes, ¿no? Y entonces tú, como tienes acceso a toda la información, pues tú sabes además todos los genes que tienes de tu abuelo, tú tienes toda la información. Y entonces vas tirando, vas tirando, vas tirando, y llegas allá a la primera generación a partir de la cual puedes construir una Helena, es decir, alguien que tiene exactamente los genes que tú tienes. ¿Se entiende este concepto, no? Helena sub 1. Helena sub 1. Entonces, el primer paso de este experimento mental es que tú estás aquí, Helena sub n. Y entonces tú vas tirando del hilito, ¿no? Esto hay muchos más palos, ¿no? Pero para entendernos. Y esta es Helena sub 1. Entonces, tú, de la misma manera, Helena sub n, tú tienes de tus padres mitad y mitad genes, pero luego también has heredado unos patrones, un lenguaje, una forma de comprender el mundo, unos patrones emocionales, unas estructuras que has cogido de tus padres. Voy a ponerte un ejemplo. Tu padre pues era muy amarrado con el dinero, ponle, castellano de estos, amarrado con el dinero. Él lo heredó de su madre, que era una castellana amarrada con el dinero, y su madre de su padre. Y bueno, pues digamos que
tú tienes toda esa información y entonces tú sabes que tienes tantos genes de tu madre, tantos de tu padre y este patrón de tu padre que lo puedes tracear hasta detrás, ¿no? Puedes hacer un track detrás, ¿no? Entonces tú heredas esos patrones y tú tienes la información de todo eso momento a momento. Entonces, tú imagínate que tú puedes, por ejemplo, te vas aquí a donde están tus tatarabuelos, ¿no? Y tú haces una Elena n-1. ¿Qué quiere decir que haces una Elena n-1? Pues que coges y haces una Elena porque tienes todos los genes, pero le metes los patrones que justo estaban funcionando en aquel momento en las mismas proporciones, tanto de este tatarabuelo, tanto de este, y entonces tú haces una Elena, mismo cuerpo, con una mente de Elena n-1 que tiene una información que va a evolucionar hasta la que vas a tener tú, pero que es distinta, aunque tienes patrones como lo de... ¿Entendéis el concepto, no? Y entonces n-1, n-2, hasta Elena sub 1. Y tú, como tienes toda la información, tú puedes hacer una Elena sub 1, la primera Elena, sus padres aún no le han contado lo que es la luna, no tienes esa información, pero ves la luna exactamente que la ves hoy tú. Es decir, la experiencia de mirar la luna es la misma, la que tenía Elena -1 que la que tienes tú, son los mismos genes, el mismo sistema. Pero la información es distinta. El lenguaje también muy distinto. La Elena sub 1 tiene un lenguaje a lo mejor mucho más simple, ¿no? ¿Qué quiere decir a la cueva? Y cosas así. Entonces, Elena sub 1, y tú le vas a poner en ese experimento mental, le vas a poner a Elena sub 1 en unas circunstancias equivalentes a los patrones que tiene Elena sub 1, que tú, como tienes toda la información, pues dice, como tiene 35% de esto, de este tatarabuelo, pues entonces si este tatarabuelo, por ser así amarrado, generó estas circunstancias, pues yo voy a incluir eso en las circunstancias. Y creas unas circunstancias para la Elena sub 1, y entonces tú puedes ver ahí un proceso que Elena sub 1 se enfrenta a unas circunstancias, aprende una serie de cosas y pasa a Elena sub 2, que se enfrenta a otras circunstancias, que aprende una serie de cosas y pasa a una Elena sub 3, que ya sabe que la luna, bueno, en aquel momento la luna pues ya ha contado palitos y sabe que es un ciclo de 28 días, pero lo llama el dios luna, porque claro, no, es decir, tal, crece, disminuye, no tiene, estás allí, tal, pues el dios de la luna, ¿no? Que la alumbra por la noche, el dios del trueno, simplemente proyectas tus entenderes con lo que está pasando, y como tus entenderes te dan para que la tormenta es una amenaza, pues el dios de la tormenta es un dios amenazador, y simplemente proyectas tus supersticiones sobre la realidad de la misma manera que nosotros proyectamos nuestras lógicas y razonamientos matemáticos sobre la realidad, y nos produce un encaje que en cada momento nos encaja. ¿Me seguís, no? Y entonces pues tú Elena sub 2, Elena sub 3, y vas aprendiendo cosas, y el proceso de aprendizaje es que tú tienes información, la información que es buena porque produce efectos positivos se conserva, y la que es mala eventualmente se descarta. La información que tenía Elena n menos lo que sea, n menos 32, sobre cómo era la Tierra plana, pues esa se ha descartado en Elena n-15, y ya la Tierra es redonda y ya no está en el centro, sino que está el Sol en el centro, y así sucesivamente. Es un proceso evolutivo donde tú te vas enfrentando a circunstancias, de esas circunstancias aprendes cosas, lo que aprendes lo guardas en el lenguaje y le pasas ese lenguaje a la próxima generación. Si sigues tirando del hilito de Elena -1, obviamente lo que haces es el camino de la evolución al revés, porque bueno, pues vas tirando y al final pues tus parientes son todos grandes simios.
Y sigues tirando y serán roedores eventualmente, y sigues tirando y serán algún tipo de anfibio, y sigues tirando y será un pescado, y sigues tirando y llegas a la primera célula eucariótica, que también viene de otra célula eucariótica. Y si sigues tirando, pues vendrás de una serie de bacterias, y sigues tirando, pues de unas moléculas orgánicas, que vienen ¿de dónde las moléculas orgánicas? Pues vienen de átomos que se juntan en moléculas. ¿Y dónde se crean los átomos? En las estrellas, porque los átomos se crean en las estrellas. O sea, si sigues tirando, de acuerdo a cómo concebimos la realidad objetiva hoy, llegas al Big Bang. ¿Se entiende esto, no? Entonces llegas al Big Bang. Entonces, tú imagínate en este experimento mental que estamos haciendo, como tienes toda la información, tú fíjate la cantidad de cosas que han tenido que pasar durante 13.700 millones de años para que tú, y solamente tú, nazcas hoy, Paco. Es decir, es el proceso de todo ese largo proceso evolutivo. Es decir, no apareces aquí porque sí, apareces aquí porque algo ha evolucionado hasta ti. La pregunta es, ¿qué es ese algo que está evolucionando? Cuando la gente habla de reencarnación, comete un error básico. Y el error es, no sé si conocéis a alguien que os ha comentado, pues yo fui reencarnación de, o alguien que crea en la reencarnación, no. Pero bueno, si te encuentras con alguien que habla de esos temas y que te dice, no, es que yo soy una reencarnación de, o que ha ido un curso de estos de regresiones y tal, te dirá, pues yo fui Isabel la Católica, porque la gente siempre se reencarna en gente importante. O sea, no te reencarnas en un mindundi. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Illas, hay uno que es pintor y que te dice que él es reencarnación del que pintó las cuevas de Altamira. Ojo, al dato. Entonces, claro, lo que hay que darse cuenta es que, imagínate, tú estás aquí, Elena, ¿no? Entonces tú dices, yo fui Isabel la Católica. Vale, bien. Pero para que Isabel la Católica esté aquí, ¿no? Antes que hubo. Dice, bueno, esta era una esclava romana. Ah, vale, esta era una esclava romana. Y antes que hubo. Dice, bueno, este era un caníbal africano. Vale, un caníbal africano. Y aquí ya hay monos, ¿no? Y aquí pescados. Y aquí células, ¿no? Eucarióticas. Entonces dices, yo fui Isabel la Católica. Y entonces cometes el error de que llamas a la proyección esa que proyectas por la mañana el yo. Y entonces te haces otro yo que es Isabel la Católica. Pero claro, se te olvida de que la esclava romana dice, no, perdona, el yo soy yo. Yo me he hecho Isabel la Católica y luego me he hecho tú, pero el yo soy yo. Pero luego te dice el caníbal africano, no, perdona, el yo soy yo, el caníbal africano, que me he hecho esclava romana, Isabel la Católica y ahora soy Elena. Pero luego te dice el mono, no, perdona, os equivocáis todos, yo, el mono, soy el que me he hecho caníbal africano y luego me he hecho, y sigues para atrás. Y la célula dice, no, perdona, soy yo la célula. ¿Quién se está reencarnando? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues eso que podríamos llamar la conciencia primordial o la capacidad de darte cuenta, o el espíritu, o eso que no tiene forma, porque tal y como se describe el Big Bang es que no había ni espacio, ni tiempo, ni nada, estaba todo reducido a la distancia de un Planck.
al tamaño de un Planck, que es 1 por 10 elevado a menos 24 centímetros, que es, hay más ceros hacia lo pequeño que ceros hacia lo grande tiene el universo. Quiero decir, es como un universo, pero entonces a partir de esa nada, de repente, ¡bum!, se produce la expresión de esa nada en este todo. Y esa nada, la manera que esa nada que se expresa en este todo tiene de conocerse es a través tuyo, porque tú eres producto de esa evolución. ¿Y quién es capaz de conocer o describir el Big Bang? ¿Me seguís en lo que digo? Es decir, cuando la Biblia dice algo como esto, el Big Bang o el Padre, o los hindúes lo llaman Brahma, el Dios impersonal, ¿no? O los budistas hablan de la mente de Buda. Entonces, o Sunyata también dicen, ¿no?, el vacío. Ese nada o ese vacío se expresa a través de este todo, produce este hijo, y nadie conoce al Padre sino a través del Hijo. Es decir, el universo se conoce a sí mismo a través de su propia producción, que eres tú, a través de un proceso de aprendizaje. Tú puedes metafóricamente describir la evolución de esta manera. Esa primera célula eucariótica se vio enfrentado a un tema, a un entorno, a un ambiente con mucha glucosa, ponle, estoy inventando. Entonces aprendió a digerir glucosa y generar energía a partir de la glucosa, lo apuntó en su DNA y le pasó esa información a la generación siguiente. Esa información la tienes tú en tus genes. Tú en tus genes tienes genes que tenía esa célula eucariótica. Y cuando aprendiste a digerir la glucosa, esa misma proteína la tienes, eso que aprendiste cuando eras célula, digamos, está inscrito en tu cuerpo como un gen y lo utilizas hoy cada vez que te comes un dulce para digerir la glucosa. ¿Me seguís? Es decir, que tú vas, es un proceso donde primero va muy lento porque tú la información se va expresando en forma de genes, y los genes, pensar que no son más que un mecanismo de codificar 20 y pico aminoácidos. Es decir, ¿sabéis algo de biología? Es decir, tú con los genes, pues hay aminoácidos, que es con lo que construyes proteínas, es decir, cuerpos, y los genes te codifican las proteínas. Y entonces, que es codificar 22 aminoácidos. El lenguaje es lo mismo. Tú, esa información que está en el gen tiene información para digerir la glucosa con esa proteína, y es información que se expresa en forma de proteína, entonces tú eres capaz de digerir la glucosa. Pero la información a partir del de que eres hombre, humano, la transfieres también a través del lenguaje, que es codificar 20 y pico letras. Se parece mucho a las proteínas. Tú con 20 y pico letras, mezclándolas de distintas maneras, tienes todos los libros escritos y los por escribir. O sea, es cuestión de cómo las mezcles. Pero mezclando esas letras, lo que das es información. Entonces, digamos, hay una evolución donde la información se va transmitiendo muy despacito, que es la evolución animal, pero que luego coge velocidad en el ser humano porque la información se convierte en algo que puedes transmitir con el lenguaje. Pero es lo mismo. A ti te han transmitido con el lenguaje que la Tierra era plana a tus parientes, a la Elena N-32 y a la Elena sub N,
pues le han transmitido con el lenguaje que la Tierra es redonda, que tal va la evolución y que hay el Big Bang. Pero vamos, a la Helena N-6, que es total aquí, antes de ayer, antes de Darwin, pues no se le ocurría otra cosa, porque no le entraba otra cosa en la cabeza que si tiraba del hilito llegara Adán y Eva. Total, hace nada. Hace nada, decías tiro del hilito, claro, si nadie te había hecho entender que podía haber una evolución como lo explicó Darwin, pues claro, si llega un momento que tiras del hilito y ¿a dónde llegas? Pues llegarás a Adán y Eva, que siempre hay los primeros padres de todas las culturas. Unos lo llaman Adán y Eva, otros lo llaman a una tortuga que estaba allí y que produjo 2 hijos, otros lo llaman Rómulo y Remo, ¿no? Pero digamos que la capacidad que tenías con la información que usaba tu mente para entender de dónde vengo, pues en función de eso funcionabas. Todo esto, ¿a qué viene? Primero, a darte cuenta de que tu origen es divino, es decir, tú eres, es decir, lo que se está reencarnando es esa energía que se hizo primero luz, porque lo primero con el Big Bang, lo primero que salen son fotones. Antes de haber nada más, no hay más que partículas fundamentales que se hacen muy rápidamente, es cuestión de milisegundos, en átomos de hidrógeno. Átomos de hidrógeno que, como hay una pequeña sacudida que genera el Big Bang, entonces estos átomos de hidrógeno, en vez de estar distribuidos uniformemente, hay una onda que los distribuye de distintas maneras, entonces se van agrupando los átomos de hidrógeno por el efecto de la ley de la gravedad y se van apretando unos con otros, y se aprietan tanto unos con otros que 2 átomos de hidrógeno se hacen uno y se convierten en helio. Y apuntan en su estructura molecular esa experiencia, porque la misma presión que había entre 2 átomos de hidrógeno ahora la hay entre 2 protones dentro de ese átomo de hidrógeno, que se mantienen juntos con los neutrones. Si os suena, vamos, si os suena, digamos, esto lo enseñan en los colegios también, y luego pues 2 átomos de helio y así tal, pues, carbón, tal. Entonces se van formando las distintas formas, contienen la memoria, como quien dice, de los eventos que las produjeron, y esas formas llega un momento que se hacen formas, primero son minerales, luego son ya formas orgánicas, entonces aparecen las primeras moléculas orgánicas, y luego ya aparecen los primeros, lo que llamamos seres vivos, pero en realidad no existe una frontera que diga esto está vivo y esto está muerto, no, todo está vivo. O sea, esto dice, no, esto es materia muerta, no, esto está vivo, esto están los electrones, van a toda velocidad, y esto primero está vacío, o sea, parece sólido, pero si realmente lo ves bien, es sólido porque los electrones que hay aquí y los electrones que hay aquí se repelen y no me dejan pasar a través, pero la mayor parte de este espacio está vacío. Un átomo, un núcleo de un átomo y los electrones dando vueltas alrededor del núcleo del átomo es como si el núcleo fueran 4 balones en el centro de un campo de fútbol y los electrones 4 moscas dando vueltas a esos balones, pero no por el campo de fútbol, por toda la ciudad, porque la relación es como dando vueltas a 4 balones de fútbol a kilómetros de distancia de los balones de fútbol, es decir, que está más o menos todo vacío. No solo está vacío, sino que además, tal y como dice la física hoy, simplemente digo lo que dice la física hoy, los electrones no es que sean electrones, existe la probabilidad de que haya un electrón. El electrón aparece si interactúo con él. Si no interactúo con él, no ves electrones, ves como una vibración, que es el famoso experimento del Double Slit, es decir, si no interactúas, lo que es una onda, y si interactúas es una partícula, pero hasta que no interactúas,
lo único que percibes es una onda, que es estas cosas que dice la física que son como difíciles de entender, ¿no? Cómo puede estar el gato vivo y muerto al mismo tiempo, cómo puede ser algo, una onda y una partícula al mismo tiempo. Bueno, pues de alguna manera ni siquiera es que haya algo, es que... ¿y entonces esto qué quiere decir? Bueno, pues que al final todo esto es toda la manifestación es también mente. De la misma manera que tu cuerpo tiene miles de millones de moléculas, cada una funcionando según sus propias leyes químicas y físicas que determinan su movimiento. Si tú coges y miras una molécula de forma aislada, yo que sé, una proteína cualquiera, de forma aislada, y la analizas, pues verás que se mueve porque ha interaccionado con no sé qué, y entonces va para allá, y entonces interacciona con no sé qué, pero vamos, cada una está siguiendo sus propias leyes físicas y químicas que determinan su movimiento. Sin embargo, todas se mueven en armonía y generan una orquesta, y a esa orquesta le llamas Elena. Y tú no estás a cargo de esa orquesta, tú no estás a cargo del movimiento del corazón, ni del movimiento de las moléculas, ni del intercambio del oxígeno entre la sangre, sino eso está ocurriendo solo. Y está ocurriendo solo y genera una forma que se hace consciente de esto que está funcionando solo y de las cosas que te rodean. Pues de la misma manera, las mismas leyes que rigen el movimiento de las moléculas de la piel para adentro, rigen el movimiento de las moléculas de la piel para afuera. Y por lo tanto, la misma armonía que hay de la piel para adentro, hay de la piel para afuera. Y podríamos decir que este universo entero funciona como una unidad en armonía. Tú todas las noches sales y las estrellas están en el mismo sitio, no salen una noche en un sitio, otras noches en otro. Mantienen una armonía, todo está en orden. Dicen que el desorden aumenta, pero la experiencia es que la entropía no, pero la experiencia es que la conciencia va generando un orden cada vez más complejo. Y todo está en orden, y ese mismo orden tiene conciencia de sí mismo de la misma manera que tú tienes conciencia de ti mismo. Y a eso, que es el Dios de Spinoza, como quien dice, es lo que podríamos llamar o podemos denominar el Dios personal, el Dios manifestado, el Dios con cualidades. Y al Padre o a Brahma, al Dios impersonal, al que no tiene forma, es el Dios no manifestado, antes de manifestarse. Y tú eres la manifestación individualizada de ese Dios personal expresado en este universo, del que tú eres un reflejo individualizado, pero exactamente lo mismo. Es ese concepto de que el microcosmos y el macrocosmos van juntos, es lo mismo. O el concepto del yoga, que Brahma y el Atman, que es el Hijo, o el Padre y el Hijo, son uno. Yo y mi Padre somos uno. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la totalidad de la conciencia, que es consciente de su propia totalidad, de la misma manera que tú eres consciente de tu totalidad, la conciencia que es consciente de la totalidad del universo y la conciencia que es consciente de tu totalidad son en realidad la misma conciencia. Porque la conciencia no es algo, sino es lo que le da la vida a algo. Porque sin conciencia es ese cosa que dice, ¿qué ruido hace un árbol al caer sin ningún ser sintiente, si no hay nada que se dé cuenta de ese ruido?
¿Qué ruido? Para que exista el ruido tiene que haber algo que sea consciente del ruido. ¿Me seguís un poco? Es sutil la explicación, pero bueno, es simplemente para tener un concepto de que es lo siguiente, y es que cuando la gente reza a Dios, realmente está rezando a eso que hay dentro de él, pero que también está a todo su alrededor. Porque todo es conciencia. La tierra es consciente de la lluvia cuando cae sobre ella. La flor es consciente del sol cuando nace y se abre y lo mira. Es decir, todo es conciencia. La conciencia hay distintos grados. La conciencia que tiene un pescado, la que tiene un perro, la que tiene un gato, la que tiene un ser humano, son distintos grados de conciencia, pero hasta una roca tiene conciencia. La roca es consciente del agua que está pasando por encima y se redondea al paso del agua por encima de la roca. Se suaviza, adopta la suavidad del agua y se redondea sus aristas. Es decir, que la conciencia es la expresión de la totalidad. Y cuando te preguntas de dónde vengo, pues la respuesta es de esa conciencia. Y esa conciencia está dentro de ti. Y eso que es la experiencia mística, la experiencia espiritual, el camino espiritual, descrito tanto por místicos occidentales como orientales, es decir, tú coges cómo describe San Juan de la Cruz esa experiencia de darte cuenta de que eres uno con el Padre, o cómo la describe Chaitanya, que es un poeta de la misma época pero hindú, y lo describen de la misma manera. Es decir, que es una experiencia universal que pertenece al género humano y que da igual que vengas, que seas hindú, que seas budista, que esta realización de que eres uno con el Padre, da igual qué información tengas, la información que tenía Santa Teresa o San Juan de la Cruz en el siglo XV sobre el universo objetivo y la que tenemos nosotros es distinta, pero la experiencia que tiene un ser humano de darse cuenta de que es uno con esa conciencia, que es la conciencia del todo, es la misma experiencia. Hoy, hace 500 años, hayas nacido en esta cultura, hayas nacido en esta otra cultura. Y esa conexión con ese ser interior es uno de los objetivos que tienen las técnicas de meditación y las prácticas espirituales. Antes hablabais de planos, ¿eh? Se podría decir que es una cuestión de grados de conciencia, ¿no? De grados de percepción, ¿no? Tú puedes percibir la realidad de una forma muy simplista. Me recuerda un vídeo que vi hace tiempo de este científico tal que estaba con una tribu de estas que son cazadores todavía, que andan cazando de un sitio para otro, de África, una tribu de cazadores que nómadas, ¿no? Que digamos que es como lo primero que hacíamos los hombres, todavía hay hombres que lo hacen hoy, y entonces está con de esta tribu que es, nada, hunter-gatherers se llama en inglés, ¿no? Y que viven de la caza y de ir corriendo detrás de los leones y cazar, ¿no? Y entonces le pregunta el científico ¿y para usted en la vida qué es lo importante? ¿Por qué está usted aquí? ¿Qué es lo que dice? Yo lo importante, matar para comer. Decía, para mí eso es lo importante. Entonces tú puedes tener una concepción muy simple, matar para comer porque tengo hambre, o la puedes ir sofisticando si quieres, poco a poco vas sofisticando esa percepción del exterior, ¿no? Y la vas viendo poco a poco la belleza y llega un momento, bueno, comer no lo es todo, ¿no? Bueno, todo esto viene a entender que somos una forma de vida en evolución
que si hemos nacido es porque nuestro linaje evolutivo estamos aquí para aprender, es decir, lo que tú has heredado es el producto de ese largo aprendizaje y tú tienes cosas que aprender en esta vida y por eso has nacido. Es más fácil personalizarlo con el concepto de la reencarnación, aunque es lo mismo, es decir, si tú naces en el Congo y tiras del hilito, los padres de tus padres, verás que hay una serie de patrones que condicionan que nazcas en ese entorno que tiene una serie de experiencias que vienen condicionadas por esos patrones. Y yo qué sé, pues a las mujeres tus padres le cortan el clítoris, ¿no? Y entonces, bueno, hay violencia contra las mujeres, pero claro, ya empieza con tus padres que le cortan el clítoris a las mujeres, ponle, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo al azar. Y entonces tú naces ahí y te enfrentas a problemas que tienen que ver con eso, pero que tienen que ver con ese linaje evolutivo. A ese linaje evolutivo tiene que tiene que aprender de eso y por lo tanto se va a encontrar con situaciones y con circunstancias donde eso es la circunstancia más fuerte y es porque tiene que aprender. De la misma manera, tu linaje, naces aquí, pero por lo mismo, porque todavía quedan cosas por aprender y naces en unas circunstancias que te plantean esos retos que eso tienes que aprender. En otras palabras, la vida es una escuela. Y aceptar que la vida es una escuela y que la vida estamos aquí para aprender es, para empezar, a hacer un acto de humildad. Reconocer que no sabes todo y darte cuenta de que tienes cosas por aprender. Y entonces a abrirte a aprender, abrirte a aceptar que eres una forma de vida en evolución, aceptar que por lo tanto te vas a enfrentar a retos, aceptar que esos retos a los que te vas a enfrentar son las lecciones que tienes que aprender. Y por último, porque ya tengo que irme para sacar la comida, son las 2. Se lo ha aprendido con mucha... Y por último, cuando uno está aprendiendo en la universidad, por ejemplo, ¿qué es lo que está deseando? Graduarse, ¿no? Terminar de aprender y ya tener el título. Pues ¿eso qué quiere decir? Que aunque nosotros nos da mucho el pilinguín la muerte, pero la muerte es la graduación. Te gradúas de esta vida y se acabó el estudio, se acabó. Te vas de vacaciones, ¿eh? Es mucho más agradable morir que nacer. Nacer va de lo ancho a lo estrecho. Y además sales por lo estrechuco y es un trauma nacer. Y cuando mueres vas de lo estrecho a lo ancho, al revés. Morir es expansivo, morir es de hecho la experiencia más bella de la vida. Y hoy en día hay montones de libros escritos de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, de estas que te lo cuentan, ¿no? Nadie quiere volver. Todo el mundo dice, no, yo me quiero quedar aquí. No, hombre, no, que tienes que ir allí a terminar de aprender, ¿no? Y bueno, vienen mal que bien cambiados, pero vuelven. Pero la muerte es la experiencia más bella de la vida, con lo cual hay que empezar a quitarse el tema de la muerte, ¿eh? Es decir, la muerte es la experiencia más bella de la vida y la vida es la experiencia de la existencia. Y entonces voy a fluir por esta experiencia de la existencia y voy a aprender cuanto antes todo lo que tengo que aprender para cuanto antes graduarme. Y con esto lo dejamos y seguimos por la tarde. Normalmente digo alguna pregunta, pero es que si no, no se nos quema el pollo. Estamos avanzando.